a dar inicio a la clase del día de hoy. A ver, Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. excelente, bendecidos, prosperados y en victoria. Ay, así es, sí. Buenos días. Bueno, veo 23 participantes. Antes de comenzar la clase en buenos términos el día de hoy, vamos a dar algunas recomendaciones para que nos rinda la hora programada académica, la hora y media programada académica, y podamos avanzar en cuanto a la ver asignatura. A mí me encanta participar e interactuar con ustedes, pero vamos a irlo haciendo de una manera en pausa para que nos rinda el tiempo, ya que ustedes son un grupo numeroso. Bien, vamos a repasar acá. Un momentito, ok, vamos a repasar acá. Que quede claro lo de las estrategias de evaluación. Ya sabemos que vamos a estar a partir de este 1 de marzo hasta el 3 de mayo trabajando. Estas estrategias de evaluación están relacionadas nuevamente con el plan de evaluación actualizado que se les colocó en el aula virtual para que no tengan ningún problema. Eh, bien, vamos nuevamente con la introducción a la filosofía de la ciencia, ¿sí? Esta participación es nueva en comparación a la de hace 15 días y me tomé la libertad de pensar y detenerme qué es la filosofía de la ciencia. Sí, la asignatura que nosotros estamos viendo. Sabemos que la filosofía, sabemos que la ciencia, pero es importante nosotros poder arrancar de este conocimiento para seguir adelante como clase introductoria. Es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la ciencia, su naturaleza, métodos, límites y alcances. Objetivos en forma general, porque son muchos. En forma general, comprende la relación entre el sujeto, el entorno y la ciencia, la evolución de los paradigmas científicos en todos sus ámbitos y escenarios, y a su vez contribuye a la interdisciplinariedad y sus dimensiones abarcan metodología, lógica, epistemología, ontología y semántica. ¿Ok? Entonces, ¿pudiera algunos de los que están en estos momentos compartir estas ideas? ¿Qué es para ustedes cuando se inscribieron y les comentaron en su pensum de estudio para el doctorado? Van a ver la asignatura Filosofía de las Ciencias. ¿Qué se les vino en el primer momento en la mente? Sí, la filosofía es la creencia del saber en cualquiera de las áreas científicas, ¿sí? Nosotros la vemos desde niños en nuestras ciencias experimentales, ciencias de la naturaleza, pero también lo vemos en las ciencias sociales, en la historia, en la geografía. La filosofía es un área disciplinaria muy interesante porque es muy compleja y abarca áreas sobre la ciencia, el método, los límites, y bueno, y tiene un gran número de alcances, ¿no? Entonces, en el ámbito educativo, la filosofía de la ciencia y la formación del ser, del sujeto, es muy importante, ya que de nuestros valores intrínsecos, nuestros valores propios, podemos dar solución y comprensión a muchos problemas y requerimientos que en cualquier nivel que se encuentren los jóvenes, en cualquier etapa educativa, podemos darle respuesta. O sea, podemos darle una respuesta desde el interior del conocimiento del educador, del docente, del profesor, independientemente de la etapa en que se encuentre. Entonces, por eso es muy interesante. La asignatura de Filosofía de la Ciencia es reconocida hoy día mundialmente como una asignatura importante en todos los niveles de la educación. Fíjense que sus objetivos también son bastante amplios, ¿sí? Porque prácticamente, como lo vamos a ver, parte en esta clase y en la que vamos a tener dentro de 15 días, fíjense que todo lo que le debemos a la investigación científica parte de la filosofía de la mano luego de la epistemología, pero parte más que prácticamente de la filosofía, porque el método científico, la observación directa, la observación indirecta, si ustedes se van cuando están trabajando ya sea en la etapa básica, primaria o universitaria, con los instrumentos para recolectar información, todos sus mecanismos, toda esa metodología, todos esos pasos, eso surgió en la filosofía.
Entonces, claro, entonces los filósofos en cada uno de sus momentos en su historia fueron ubicándolo para poder darle mayor utilidad y poder comprender cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología hasta el tiempo de hoy. Entonces, eso es muy interesante el área de la filosofía, ¿ok? ¿Algún compañero quisiera intervenir, hacer algún comentario? Sí, señora, también podríamos decir que ese Jorge, tipo Jorge, sí, señora, hola, ¿cómo estás, ese Jorge? Bien, tipo, muy buenos días, ¿cómo está, bien, doc? bien, bien, gracias. La humanidad siempre ha tratado de buscar, entre comillas, la verdad, ¿sí? Y que todo lo observable, medible, alcanzable se pueda tener, entre comillas, dentro del pensamiento, ¿no? Si está dentro del pensamiento, pues de pronto puede existir, pero no se, viceversa no se puede, no se podría mirar, algunas veces dependiendo de la teoría. A grosso modo, pues es eso lo que tendríamos que revisar, pues que las ciencias tratan de buscar esa entre comillas, verdad que busca el hombre. Sí, muy, muy interesante su enfoque, Jorge. De verdad que sí, exactamente, ¿no? Siempre escuchamos ciencia, ¿no? Después empezamos a escuchar ciencias duras, ciencias blandas. No sé si de verdad habrán asignado ahora o encontrado algún otro tipo de ciencia intermedia, ¿no? Mixta, por ejemplo, ciencia mixta entre las duras y las blandas. Pero el hombre no descansa en la investigación, en la curiosidad. No podemos avanzar en términos de educación y desarrollo de cualquier área disciplinaria si no investigamos, si no conocemos nuestros orígenes, si queremos tener un mejor desempeño profesional, tenemos que prepararnos. Pero esa preparación siempre va a estar de la mano de una base documental, de una base de hechos, de posturas, que nos van a permitir lograr una buena educación y un buen alcance competitivo y profesional en el área que nosotros nos desempeñemos. Entonces, por eso es muy importante. Por eso es que muchos dicen que la filosofía es la creencia del saber, la creencia del conocimiento, el de poder comprender por qué ocurren los fenómenos, los hechos, ¿sí? De esa manera. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Señor, Perdón, sí, mi nombre es Mauricio Meléndez y Mauricio. quería hacer, sí, quería hacer un aporte. Ajá. Sócrates practicaba la mayéutica, ¿cierto? Ujú. Él, como profesor, con sus alumnos, él enseñaba caminando, o sea, salían al entorno y los sucesos de las ciencias, de la ciencia, ellos, ellos lo estudiaban a través de preguntas y respuestas. Entonces, ahí dice el objetivo, o sea, la relación entre el sujeto, el entorno y la ciencia. Eso lo practicaba Sócrates con sus alumnos. Discípulo con sus alumnos, sí. Sí, no, y si nos vamos mucho más allá, señor compañero, el nombre, Mauricio Mauricio, Meléndez, Mauricio. Ajá, usted estaba narrando esta experiencia de Sócrates con sus alumnos, y si nosotros nos vamos mucho más allá, por ejemplo, cuando estudiábamos en nuestra época de bachillerato o educación media, no sé cómo le dicen en Colombia, nosotros le hicimos estudios de bachillerato y educación media, bueno, eso cada rato le cambian el nombre, pero la idea es que, no sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos las teorías de Charles Darwin y sus expediciones, la isla de los Galápagos, ¿sí? Este biólogo científico tan importante que nos dio tantos aportes al mundo de la ciencia y de la naturaleza. Ellos con tan pocos recursos de tecnología, a través simplemente de la observación directa, del registro de notas, en sus viajes que eran de meses y de años, observaban el comportamiento de las especies, observaban la presencia de ciertas especies vegetales que veían en una isla o en un espacio gráfico y en las otras no. Y de esa manera ellos comenzaban a levantar información de una manera mucho más lenta que hoy, por supuesto, porque carecían de esta tecnología veloz que tenemos ahora. Bueno, recordando de ese tipo de expediciones, de experiencias, ya el hombre desde que es hombre y necesitaba indagar y recolectar información, lo hacía con las herramientas que tenía. Pero toda esa investigación ha sido grandes aportes a la filosofía de la ciencia porque fueron sumando poco a poco a través de la historia cómo hemos podido comprender
qué es lo que somos en la actualidad y por qué han evolucionado los procesos, los diferentes momentos del hombre en la sociedad, la tecnología, lo que es la construcción del conocimiento, pero todo eso data desde hace muchos años atrás. Entonces, es interesante cómo estos grandes filósofos que vamos a estudiar, bueno, los que ya hicieron la actividad, de los tres filósofos, la actividad número uno, pues están mucho más claros en lo que ha sido esta primera clase. Entonces, es interesante poder comprender, porque de eso se trata esta asignatura, filosofía de la ciencia. Bien, vamos a continuar. Con respecto a las competencias en la aplicación de las principales tendencias de la filosofía de la ciencia, como lo hablamos hace 15 días, podemos recapitularlas para los compañeros y los que ya estuvieron, pues con mayor razón pueden participar más. ¿Cuál es el rol de la filosofía en este siglo XXI? Abordar y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad. Aquí en estos desafíos de la humanidad que encontramos, cuestiones éticas, cuestiones políticas, tecnológicas, ambientales y sociales. Esos son los grandes cuestionamientos y dificultades que día a día estamos enfrentando en esta sociedad, a nivel global, ¿ok? El otro rol de la filosofía es explorar nuevas formas de pensar y comprender el mundo en el que vivimos, que es lo que hemos venido conversando desde los inicios de la clase, y colabora con otras áreas del conocimiento para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. También es bien cierto porque la filosofía de la ciencia abarca de una manera compleja y global todas las ciencias. O sea, ustedes van a encontrar filosofía de la ciencia en las ciencias duras y en las ciencias blandas. Ciencias sociales, las ciencias prácticas, las ciencias de la química, las físicas, las aplicadas. En todas partes van a encontrar. Cuando ustedes estén haciendo su trabajo de tesis doctoral, seguramente en sus antecedentes y bases teóricas van a tener que relacionar y tomar algunas bases teóricas de algunos de estos filósofos para dar respuesta y continuidad a su trabajo de investigación. ¿Ok? Bien, continuamos. Con respecto a la aplicación de las principales tendencias y tenemos algunas competencias en cuanto a conocimiento de la filosofía de la ciencia, conocimiento interdisciplinario, pensamiento crítico, adaptabilidad, habilidades de comunicación, ética y responsabilidad, creatividad e innovación. ¿Qué opinan de estas competencias con respecto a lo que nosotros estamos desarrollando en el día de hoy, en la actualidad? Bueno, en lo referente como conocimiento de las ciencias, todas las ciencias contribuyen a un constructo para el mejoramiento y obviamente la calidad del ser humano, ¿no? En lo Ujú. referente al conocimiento interdisciplinario, ya antes que se hacía, eh, habían varias modalidades y entre esas modalidades los antiguos eran ingenieros, arquitectos, médicos y demás. Posteriormente, con la especialización de las ramas como tal, pues ya, por ejemplo, un doctor en medicina, ya le toca ser especialista en ortopedismo y demás, ¿cierto? Pero también nos invitan a la parte, sobre todo en la educación, ser interdisciplinarios, porque no es solo, ejemplo, dar matemáticas y el resto no hubo, ¿no? Entonces esa parte social, esa parte de conductas, esa parte de ser ejemplo desde la misma persona, entonces todo eso tiene que recuperarse. Adaptabilidad. La educación no puede seguir siendo como la que se enseña con el siglo XIX desde que iniciaron las instituciones. Ujú. Las habilidades de comunicación. Vimos un revuelco mundial cuando hubo lo de la pandemia que nos tocó adaptarnos. Algunos ya estábamos, otros no tanto, otros fue algo traumático a las redes y a la computación, ¿no? En lo Sí. referente a la ética y la responsabilidad, pues de acuerdo pues a los procesos pues, sociales y a los constructos y a las leyes que uno entre comillas que uno realiza de acuerdo al entorno, ¿no? Y obviamente pues la creatividad y la innovación, pues que no todo está hecho, todo se puede renombrar, se puede hacer reingeniería, se puede o todavía hacer investigación. Sí, usted ya ha dicho algo, la creatividad y la innovación, señor Jorge, nunca se detiene, porque no todo está hecho. Yo creo que el día que esta creatividad e innovación cesara, pues ya
No habría mundo, no habría crecimiento en la sociedad, ya no se justificaría la existencia del hombre en el planeta, ¿no? Muy bien. Jorge, usted, disculpe, ¿en qué área se desempeña? Vale, mi carrera básica es licenciado en matemáticas. Tengo Mm, una maestría en educación en énfasis en investigación y tengo un doctorado en ciencias de la educación. mm, Y pues también soy docente universitario. ujú. Estoy en pregrado y en maestría. Interesante, sí. Sí, Sí, son señora. diferentes etapas y lo felicito. Bueno, se le siente su pasión por la educación y el conocimiento y la investigación. Qué bien, yo Muchas gracias. lo felicito de verdad. Sí, Gracias, doctora, muy amable. nos ha tocado que adaptarnos a muchas circunstancias, hemos tenido que dar muchos saltos. La pandemia sí, definitivamente nos, nos golpeó, pero también nos puso en aviso y también nos exigió que tenemos que hacer uso de todas estas modalidades de estudio para poder seguir adelante. De verdad que sí, todo es un aprendizaje continuo y la creatividad y la innovación, como le dice usted, nunca va a parar de, de, de aparecer para ayudarnos a nuestra producción de conocimiento. Buenos Buenos días, sí. días Doc, buenos días compañeros, mi nombre es Navy Jaimes. Pues Doc, pienso que en la parte de ética y responsabilidad la filosofía juega un papel importante, ya que nos hace reflexionar sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cómo actuar como individuos, cómo actuar en sociedad. Te pienso que la filosofía en la ética juega un papel fundamental. Sí, es correcto. Por acá tengo a la compañera Sonia Milena. Me levantó la mano, disculpe, a veces me... Sí, doctora. Ajá, puedes compartir Buenos tu días. opinión. Buenos días. Primero, pues yo soy de acá de Villa del Rosario, norte de Santander, Ah, frontera con Venezuela. ujú. Y pues me llama mucho la atención la parte donde habla del pensamiento crítico, ¿no? Pues teniendo en cuenta que nos posibilita la posibilidad de nosotros expresarnos lo que sentimos a través de nuestra experiencia, de nuestro contexto, porque las vivencias son totalmente independientes de acuerdo al contexto. También teniendo en cuenta que pues actualmente en el siglo XXI los fenómenos sociales han aumentado considerablemente. Entonces, esta parte del pensamiento crítico nos da esa oportunidad a todos los seres humanos de expresarnos y poder desahogar aquellas problemáticas que vivimos a diario. Sí, crítico y reflexivo. O sea, Y reflexivo, con miras a reflexivo. reflexionar y cambiar Ajá. algunas cositas que podamos mejorar en la parte social. Sí, exactamente. Así es, sí. Si Así me es. Buenas, permite, si me profe, permite. Sí, buenas. buenos. Profe, disculpe, de pronto salimos un poco del contexto de lo que está exponiendo. Lo que pasa es que yo estuve en esta clase ya, pero Sí. le quería hacer una preguntita. Ya yo resolví las preguntas, pero yo estoy intentando hace días subirlas a la plataforma del módulo de filosofía, pero no me deja. Entonces llamé al profesor Heiner y es que yo no tengo activado, o sea, para subir trabajos, no tengo, no me da la opción. O Pero, sea que usted, ¿sabes qué? Claro, pero o sea, ese tema, bueno, pensé que ya se había solucionado perdón, se había solucionado totalmente. Eso ya es acá directamente con la coordinación académica. Al terminar la clase le voy a comentar nuevamente al doctor Giorgi Sánchez que por favor, aquellos alumnos que todavía no están totalmente habilitados para que ustedes puedan subir sus actividades, ya sea a mí me aparece todo usted, pero ya no me deja, le ya deja subir, sí. hice comentario en el foro y todo, pero no me deja subir el trabajo. Entonces que el profesor me dijo que era usted que me tenía que habilitar, o sea, No, permitirme. no, yo no tengo nada que habilitar. No, yo la parte de virtual, de infraestructura, no, nosotros solamente, a mí me habilitan mi aula y yo también, y de la misma forma que lo hacen ustedes. De todas maneras, le voy a comentar al doctor Giorgi para que revise, pero si es tan amable, al finalizar la clase, por favor, puede colocar su nombre en el grupo de filosofía, como también lo ven ellos, para que por favor le terminen de habilitar y sincronizar su aula virtual para usted poder subir sus actividades. Entonces ellos van a leer, ¿ok? Van a Bueno, leer en ese momento, al finalizar la bueno, clase, ¿ok? De todas disculpe. maneras, como escuchó al inicio de la clase, se hizo una nueva reprogramación
precisamente por todo esto y está bastante flexible, de manera que van a tener tiempo suficiente para que puedan terminar y estar al día. Yo espero que en el próximo encuentro, que va a ser el 5 de abril, ya estemos sobre la marcha y estemos todo el día con los contenidos, con las actividades, ¿ok? Gracias, gracias. Si Bueno, me permite, doctora, ajá. o sea, a mí me gustaría participar en cuanto a la parte del ser humano crítico y reflexivo. Ah, ¿cómo Usted no? ¿Con decía, quién hace la intervención? habla Iván, Iván. sí. Ajá. En cuanto a que cada vez más vemos que necesitamos estudiantes mucho más críticos que antes, con todas las problemáticas que se vienen dando en el mundo actual. Podemos ver cómo los medios, ¿cierto?, sacan esas noticias falsas, esas noticias que no tienen alguna relevancia y, digamos, los estudiantes la toman directamente sin hacer un uso crítico de esas noticias. Ujú. Entonces, sí necesitamos que los estudiantes estén mejor preparados y que sean más críticos. Sí, hoy día, preparar la intelectualidad de los estudiantes, de los jóvenes estudiantes en cualquiera de las etapas, desde escolar hasta la etapa universitaria. eh, Como a ellos los ha arropado la tecnología mucho más rápido que nosotros y la tecnología les resuelve muchos momentos para pensar y sobre todo ahora que tenemos las diferentes IA de inteligencia artificial, entonces se nos cuesta más difícil para nosotros en su formación. Pero es ahí donde está la labor titánica de nosotros poder ayudarlos allá a comprender que el conocimiento crítico, constructivo y reflexivo es muy, muy importante para poder desempeñarnos como excelentes profesionales. No es fácil, ¿no? No es fácil donde estamos, donde nos encontramos en estos momentos, pero bueno, pero esa es nuestra labor. Y como comentó hace rato el compañero Jorge, ¿sí? El emprendimiento, la tecnología y la innovación puede seguir adelante y nosotros tenemos que ir de la mano con todo lo que sea de tecnología y emprendimiento, pero tenemos esa limitante ahí fuerte, pero tenemos que continuar. Lili Sánchez, ¿puedes intervenir antes de pasar a la siguiente lámina? Buen día para todos. Buen día. Yo quisiera hacer el aporte relacionado con la adaptabilidad Ah, ok. o la habilidad que debemos tener como seres humanos a adaptarnos al entorno, perdón, y más cuando vivimos en entornos que son, digamos, socialmente violentos, donde hay una marcada o se ve un marcado conflicto interno. ¿Cómo adaptarnos a contexto? Porque es una pregunta que yo me vine haciendo por años y vine como a encontrar respuesta cuando yo pude comprender que adaptarme al contexto o para adaptarme al contexto era clave el respeto por el otro, el respeto por el pensamiento del otro, por el respeto por la evolución del otro, el respeto por la cultura del otro. Y desde el aula de clase, sí, también el respeto por la formación que trae cada estudiante, por el conflicto en sí que vive y cómo orientar a ese estudiante, desde, por ejemplo, desde la asignatura del lenguaje, para que también respete al otro, porque muchas de las dificultades que tenemos, los conflictos a nivel personal, a nivel familiar, social, es porque no respetamos simplemente al otro. Porque siempre o muchas veces estamos queriendo imponer nuestro pensamiento y hasta imponer las verdades que nosotros consideramos son ciertas o son ciertas. Entonces, eso es un punto clave desde la visión desde la filosofía, en esa búsqueda de significado en esta vida. Ujú. ¿Ya? Sí. Gracias. Ay, pero bueno, es interesante porque usted siente esa búsqueda de la verdad, como la vamos a ver en unas láminas que siguen a continuación, y todo eso viene de la valoración del ser. O sea, imagínese que usted no sintiese esa preocupación por la adaptabilidad y de tener la capacidad de comprender, tolerar y respetar a su prójimo para poderse adaptar y cuando nos adaptamos a un contexto tenemos una mejor calidad de vida, tenemos menos conflictos, tenemos menos traumas. Tal vez vemos las cosas con la otra cara de la moneda en que por qué no, de repente, por qué no lo podemos intentar, porque
tal vez no podemos entender y ver en el espejo de otra persona de repente el éxito que a nosotros nos hace falta. Pues es interesante su percepción con respecto a la adaptabilidad. De verdad que me parece interesante. Bueno, tiene un componente, si se apasiona tanto por él, para que desarrolle su tesis doctoral en este doctorado que está realizando, ¿no? Me parece interesante. ¿Ok? Muy bien. Bien, aquí tenemos otras implicaciones a nivel de investigación educativa donde la filosofía de la ciencia interviene. Por ejemplo, es un proceso que se establece para el desarrollo del conocimiento basado en revisiones, perdón, en sistemáticas de conocimiento en la educación. Sí. La formación de profesionales en esta área desempeña un rol a grandes rasgos donde estudian los métodos de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo es mejorar el conocimiento que existe sobre la pedagogía y el sistema educativo. Los investigadores de educación recopilan datos para su procesamiento en la obtención de resultados en el área educativa. Eh, es claro que ustedes van a hacer investigación educativa, es más, ya lo hacen. Hacen investigación educativa, cada uno en sus aulas de clase, cada uno en sus institutos, en sus universidades o en su experiencia personal, si trabajan de forma independiente. Hacemos investigación educativa, hacemos recuperación de datos de información. Nosotros estamos haciendo el método socrático en cuanto al método científico, pero pues muchas veces no nos detenemos a pensar del origen, del por qué hacemos las cosas, pero indudablemente hacemos investigación. ¿Ok? Bien, continuamos. La filosofía de la ciencia apoya el estudio de las ciencias educativas mediante el desarrollo de procesos investigativos y de teoría científica. Permite desarrollar los siguientes enfoques de investigación. Encontramos la investigación acción, la participativa, la evaluativa, los estudios de casos, la investigación histórica, entre otros. De la misma forma, contribuye a generar el desarrollo de habilidades y competencias hacia la formación del conocimiento intelectual del ser humano, que es lo que hemos venido conversando desde la primera clase que tuvimos, ¿ok? Hasta los momentos. Es muy importante ayudar a construir la formación del conocimiento intelectual del ser humano para poder generar un conocimiento constructivista, de manera que nos permita ser colaborativos, ser investigadores, entender el por qué ocurren las cosas, poder ser como más generadores de conocimiento, ¿sí? De eso se trata desarrollar habilidades y competencias hacia la formación del conocimiento intelectual del ser humano. A ver, tenemos acá. Este momento histórico de la filosofía clásica y el problema del ser que nos ofrece el programa es muy interesante. Creo que hace 15 días cuando lo estuvimos tratando con el grupo que estuvo, fue interesante comprender cómo nuestras vidas están marcadas por una dicotomía que nunca le hemos dado nombre, el physis y el nomo. El physis lo natural y el nomo las leyes o las convenciones. Como decir, lo physis es nuestro conocimiento intelectual, nuestra esencia, nuestra naturaleza innata. Y el nomo, las leyes o convenciones, lo que es la sociedad, cómo nos marca la sociedad, las normas, los antivalores, las malas praxis, eh, todo lo que nos induce a adaptarnos a una sociedad donde está alterada de vicios y de corrupciones, pero que tenemos que seguir superándolas, adaptándonos a ellas. ¿Para qué? Para poder seguir interactuando en la sociedad. Entonces, esta dicotomía del físico ha sido una constitutiva, una disyuntiva muy interesante y representó un gran momento histórico en lo que fue la filosofía clásica. Y no solamente en la filosofía clásica, sino también en la filosofía moderna y la contemporánea hasta la actualidad. Porque definitivamente nosotros estamos casados con esa dicotomía del físico y del nombre. ¿Sí? Entonces, en la filosofía griega refleja el debate sobre la relación entre lo natural y lo convencional, la naturaleza y las normas sociales. La discusión busca comprender si las leyes y las normas son intrínsecas a la naturaleza o si son construcciones humanas. Aquí sí me gustaría escuchar nuevas opiniones. ¿Quién desea participar?
Sí, allí en el Bueno, último párrafo, en la parte de discusión, la discusión busca comprender si las leyes y normas son intrínsecas, pues yo diría que son construcciones humanas, ¿no? A ujú, medida que va pasando el tiempo, pues cada vez el ser humano con sus normas y principios va como gestionando para que tengamos un mejor vivir. sí, sí, exactamente, ¿no? Las leyes y las normas son construcciones humanas, ¿sí? Son construcciones humanas que se dan de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de los cambios actuales de la sociedad, pero sí son construcciones humanas. Entonces, esa es la disyuntiva entre el physis y el nomo. Bien, aquí, ok, sí, un momentito. Physis y nomo. Ok. Fíjense, entonces, para dar continuación con toda esta filosofía clásica y el problema del ser, del sujeto, vamos a mencionar algunos aspectos resaltantes de Sócrates. Se destacó por su método dialéctico, buscando la verdad a través del diálogo y la argumentación, también conocido como el método socrático. Por eso es que la búsqueda de la verdad y buenos argumentos en cuanto a la solución de problemas, pero desde el interior, desde el conocimiento intelectual, se lo debemos en parte al método socrático. En su método invita a los estudiantes a pensar e investigar por sí mismos. Para Sócrates, la educación debe formar el hombre libre que vive según la virtud. El conocimiento verdadero no puede ser enseñado. Su enfoque ético y su cuestionamiento de las normas sociales establecidas influyeron en la posterior reflexión filosófica. ¿Algún compañero desea compartir algo sobre el método socrático, sobre Sócrates? Yo pienso que, perdón que vuelva a participar, pero Sí, no, compañeros no. tranquilo, señor Iván, Yo tranquilo. pienso que a nivel de uno como maestro, Ajá, uno siempre lo hace, ¿no? Y a través de los saberes previos, cuando uno indaga a los estudiantes en sus saberes previos y sus experiencias previas, porque no necesariamente esos conocimientos que él adquiere, los adquiere en la escuela, él también los adquiere desde la vida propia de él, ¿sí? Entonces, yo diría que allí se empieza a relacionar con lo que Sócrates planteaba en su dialéctica, ¿no? Que es sí. irle preguntando al estudiante y que él vaya construyendo él mismo su conocimiento, el conocimiento pues propio. Sí, ellos interactuaban mucho con sus estudiantes, interactuaban, porque para ellos era muy importante saber cómo pensaban y cómo actuaban para poderlos guiar y poderlos orientar. O sea, esa conexión directa siempre la mantuvieron estos tres grandes filósofos. Sí. Correcto. Por ahí lo vio ahora rato. ¿Perdón? Buenas, cordial Ah, saludo. Mauro, sí, puede intervenir. Mauro, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, Sócrates hace unos aportes bastante significativos porque primero nos enseña con su frase, solo sé Ujú, que nada sé, a ser humildes. ujú, Ah, pienso yo que en la actitud que él toma la frase no es desconociendo los saberes que él tiene, sino es saber también que hay personas que también tienen sus conocimientos y que son válidos. ujú. Y la buena educación, la buena convivencia debe de partir de ese objetivo en común. Saber nosotros de que existen personas en las cuales nos podemos apoyar y no cerrarlos en un dogmatismo, sino que ser de pronto un poco más flexibles buscando soluciones que no sean impuestas, sino que sean construcciones desde diferentes puntos de vista. Sí, es interesante, ¿no? Poder comprender la teoría de Sócrates. eh, Nos ha dado grandes aportes ya, no solamente en la parte de estudios a nivel de el área educativa, sino también ellos han dejado un legado muy importante en la humanidad y sus principios y sus posturas siempre van a estar con nosotros y van a prevalecer porque prácticamente todo lo que hemos avanzado en tecnología, en estudio y conocimiento, parte de las raíces de estos filósofos. Entonces, de la filosofía clásica, contemporánea, moderna. Es impresionante ver cómo podemos sentirlo, ¿no? Nosotros a medida que avanzamos y estudiamos, le vamos encontrando un poquito más de sentido a todo lo que nosotros hacemos. Lili, ¿puedes intervenir antes de pasar a la siguiente lámina?
o Heider. Bueno, yo podría decir el día de hoy que comprendo exactamente el pensamiento de Sócrates desde mi propia experiencia, porque, bueno, después de terminar el bachillerato, la universidad, hacer la maestría, que en la maestría la verdad que me dieron luces diferentes, inició como una búsqueda incesante en mí, como de que necesitaba saber cosas que simplemente en la cotidianidad o digamos en los planes educativos no estaban. Y tenía una inconformidad conmigo que yo no entendía el por qué. ¿Por qué? Y inicié a buscar y hoy puedo decir que he ido encontrando respuestas. Y una de esas respuestas ha sido fundamental y es saber que la felicidad, que todo en sí depende de mí y que nadie puede venir a darme, digamos, tranquilidad, nadie puede venir a darme amor si yo no me lo doy. Y eso me bajó una carga impresionante de encima, porque siempre estaba buscando como en los demás lo que yo creí que me hacía falta. Entonces, bueno, también es orientar a los estudiantes desde esa perspectiva, Sí. además de los contenidos, porque son fundamentales para adquirir el conocimiento. Sin esa cantidad de la formación académica no estaríamos nosotros aquí. Pero ir más allá que el estudiante busque, ¿cierto? Respuestas a sus inquietudes que pueden ser diversas de acuerdo a los intereses. Ese es mi aporte. Sí, muy bien, Lili, sí. Esa, ¿sabes qué me hiciste recordar? En búsqueda de la felicidad, aquella película donde aquel actor, bueno, no descansó hasta lograr lo que él consideraba para ese momento la búsqueda, su búsqueda hacia la felicidad, ¿no? Eso está dentro de nosotros. Nadie nos lo va a dar, nadie nos lo va a resolver. Solamente nosotros desde nuestro interior podemos encontrarlo. Muy bien, Lili, está bien, gracias. Sí. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de Platón. La tensión entre física y nomos se manifiesta en la teoría de Platón y en sus grandes ideas. En su obra La República, propone el mito Alegoria de Kate, que es el mito de la caverna. Si alguno tiene oportunidad de leer un resumen, o voy a tratar de conseguirlo para colgárselos en el aula. Es interesante ver cómo Platón relaciona este física y nomos desde su perspectiva, también en búsqueda de la verdad, sí, en búsqueda de la justicia y la igualdad, pero es muy interesante, ¿ok? Entonces dice, para ilustrar la relación entre el mundo de las ideas, el físico, y el mundo de las apariencias, el nomos. Su plan educativo refleja la preocupación para la formación moral y la búsqueda de la verdad, al igual que Sócrates. Influyó en el pensamiento occidental al plantear que la educación debía estar orientada a la virtud y a la razón. Para Platón, la educación era la clave para alcanzar la justicia y el conocimiento verdadero. O sea que este filósofo también combina las ideas de Sócrates en búsqueda de esa verdad y de la comprensión entre lo que es el físico y el nomos. O sea, como decir lo natural y lo antinatural, lo verdadero o el verdadero valor, los antivalores, esa disyuntiva. ¿Ok? Aristóteles emprendió la tensión entre el físico y nomos en su ética y política. Argumentó que la moralidad y la política deben basarse en la naturaleza humana, el físico, pero también reconoció la importancia de las leyes y normas sociales, el nomo, para la vida en comunidad. Claro, si la vida no es normada en una sociedad por leyes y normas, pues, ¿cómo se mantiene un orden? La vida en el hogar, en el matrimonio, también debe tener sus normas y leyes, pero normas y leyes diferentes a las de un gobierno, a las de, en el sentido de que también tiene que haber normas de convivencia para que esa familia tenga un buen trato, una calidad de hogar, calidad de familia, pero en otro plano, en otro ámbito. A la diferencia cuando nosotros como sociedad necesitamos de buenas leyes, de buenas normas, pero que sean aplicadas con justicia, ¿sí? Para poder lograr. Por eso es que le argumentaba la moralidad y la política. Su ética nicomaquea se basó en la ética occidental, donde dice, toda actividad humana tiende hacia algún fin o bien. Ejemplo, el juzgar bien, el discernimiento, entre otras. Y su obra La política también recalca sobre estas ideas, ¿ok?
Para Aristóteles, la educación era un proceso natural que debía formar a los ciudadanos para que cumplen su objetivo en la sociedad. Tanto al igual que sus compañeros Sócrates y Platón, Aristóteles cree en esa disyuntiva, la importancia que es poder diferenciar lo natural y lo convencional. Así sean normas, leyes creadas por el hombre, pero de qué manera no van a perturbar la esencia natural del ser humano. ¿Sí? Entonces, tanto los tres dieron grandes aportes a la educación, porque en parte a él le debemos todos los procesos educativos y todos los enfoques y posturas que hoy día nosotros enseñamos en nuestros institutos, escuelas, universidades, donde cada uno de ustedes se encuentre desempeñando. No sé qué opinan al respecto. Profe, a mí me gustaría hacer Iván. no un aporte, sino como más bien una crítica en Ah, en cuanto a que si ya los licenciados, en este caso, bueno, yo soy ingeniero, Platón, Aristóteles y Sócrates, ellos ya habían dicho cómo se debía pues, enseñar a partir de sus discursos y su dialéctica, por qué la educación sigue siendo la misma. O sea, ¿por qué se siguen enseñando contenidos por contenidos, por decirlo así? Y más uno lo ve que pasa en las universidades. En las universidades a uno le enseñan puros contenidos que nunca están, digamos, alineados con la realidad, ¿no? Entonces me gustaría que usted me diera bueno, como un aporte allí, ¿no? bueno, yo tal vez por mi experiencia eh, personal, vamos a decirlo así, es muy compleja, el sistema educativo de nuestros países es muy complejo y yo pienso que cada país tiene los mismos problemas, pero en diferentes connotaciones. Si ustedes, yo estoy seguro que ustedes a inicio de año académico o inicio de semestre, como sea su institución, siempre los convocan a revisar planes de estudio, a actualizar contenidos, a cumplir con todos estos procesos investigativos que van a ayudar, en teoría, a actualizar esos contenidos adaptados a las exigencias de la sociedad actual. ¿Qué ocurre? Pues, mira, no tengo exactamente la respuesta. ¿Por qué? Porque yo también trabajo en una universidad y nos llaman a esas convocatorias. ¿Qué noto yo? Que somos pocos los que realmente hacemos esa actividad como debe ser. O sea, me explico. Si yo noto que mi contenido está desactualizado, se trabaja colaborativamente si hay varios profesionales que trabajan con la misma asignatura. Las universidades, las escuelas, los liceos, los colegios lo aprueban. Se pierde en el seguimiento y la continuidad de los resultados. Se propone, pero no hay un seguimiento, un monitoreo, Totalmente, una totalmente. investigación que obtenga los resultados reales, no ficticios ni montados para cumplir ante un Ministerio de Educación, sino reales de por qué de 4 docentes, uno hace Sí, el trabajo como totalmente. debe ser y los otros 3 no. O sea, en esa parte, las normas, ¿sí? Lo que es el nomo, por decir así, las normas, las convenciones, Ajá, no sí, las aplica el ser humano como debe ser. Entonces nos encontramos en esa discrepancia estadística en donde no se cumple. Por eso hace un momento en se las cumple. láminas anteriores alguien comentó lo difícil que es adaptarnos a toda esta situación, que el ser humano entienda que las cosas se deben hacer de la mejor manera para obtener resultados positivos y valederos. Entonces, aparte de que los docentes, por las razones que sean, tal vez no terminen de adaptarse o por la problemática social, económica, política y moral de lo que viven nuestros países latinos, sin entrar en detalle, afecta, porque hay una familia a la que hay que responder, a veces tenemos que tener 2, 3, 4, 5 trabajos, yo ya, no, uno pierde la cuenta de las actividades que uno tiene que hacer, entonces no se llega a ese punto óptimo de resultados en cuanto a la actualización de contenidos y de programas. Y yo creo que eso nos pasa a todos, nos pasa en todas las instituciones. Pero ¿cuál es el deber ser? El deber ser de nosotros es colocar ese granito de arena y sí compenetrarnos en que tenemos que dar lo mejor a nuestros alumnos para que estén actualizados en contenido, para que se cumplan, porque nosotros nos debemos a normas, nosotros nos debemos a las instituciones, para que se cumplan los objetivos que se entregan ante una universidad. La respuesta científica no la tengo, pero sí
dependen mucho de una motivación, de un liderazgo por parte de la institución, la universidad. También viene el trato motivador hacia el personal. Es un trabajo de investigación inmenso que hay que hacer. Ya lo tiene usted, si desea trabajar en hacer esa investigación, pues bueno, Yo ahí en el, es una gran sí, temática, ¿sabes? Es una gran temática de por qué, o sea, tiene sí, mucho para trabajar. ahí en Sí. el foro yo dejé las preguntas Sí, han sobre eso. participado muchos en el foro. Yo los tengo aquí ya registrados, pero quería estar en el encuentro de hoy para nivelar parte del otro grupo que no pudo estar y se reprogramó, pero han participado muchísimos en el foro y les agradezco por la atención que le han dado a la materia. Señor Jorge, o profesor Jorge, perdón, ¿quiere decir algo antes de pasar a Claro, sí, señora, de pronto complementar lo que se estaba mencionando. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso latinoamericano, sobre todo Colombia, cuando lo tomamos como competencias, sí, competencias en matemáticas, español y demás, ¿eso qué quiere decir? Netamente es administrativo, ¿sí? Si usted es competente, no sirve, si sirve, no, entonces no está dentro del proceso. Notemos pues que este tipo de situación es netamente administrativo, ¿sí? Y esto conlleva pues que también la motivación en general de algunos docentes. Obviamente la construcción también de cómo está distribuido las instituciones educativas, ¿no? Eso está conllevado en el siglo XIX, pues obviamente pues hay invitación a leer el libro de Narodowski sobre este tipo de situación para que nos dé más luces por qué estamos en este tipo de procesos. No, pues muy interesante, profesor Jorge, muy interesante y tiene la razón en el sentido de que una investigación compleja, o sea, porque depende de muchos factores externos. El éxito del acompañamiento pedagógico, de los resultados positivos, porque entra el ser humano, las normas, las convenciones, el ámbito político, social, económico, la demografía, la sociología, o sea, es un tema interesante. Para culminar, sí. Ajá, Que dígame. yo quiero decir algo que hace rato quiero decirlo. No, pues, dígalo, pues, dígalo. Es que a mí me parece, es una reflexión mía, ¿no? Ujú. A mí me parece que el libro de texto también contribuyó, ha contribuido mucho a que el docente enseñe temas. No sé si estoy equivocado, pero esa es la reflexión que yo he hecho en ese sentido también, porque digamos, estamos sobre, o sea, el libro de texto lo tomamos como si fuera la clase, algunos, no sé, y eso también ha permitido pues que el docente no se apropie de esa construcción de conocimiento en el estudiante y que el estudiante no aprenda solo contenido, sino que esos contenidos los aplique para resolver problemas de la vida. Sí, bueno, señor Iván, pues yo pienso que a veces todo es necesario, pero hay que saberlo combinar, ¿no? Tal vez ese libro de Y texto, combinar. esas guías, esos libros son una base. Y debe haber una flexibilidad de un cierto porcentaje para la creación y la innovación, que sea libre, complementario a ese libro de texto. Más bien pienso que de esa manera, porque debe haber una norma, una convención donde la universidad, bueno, la universidad no es tanto, pero a nivel bachillerato, puedan seguir las pautas de autorización de contenido. En la universidad trabajamos con programas y compensos, pero siempre existe la opción de una materia adicional, opcional, una innovación, un aporte de conocimiento, una innovación, una adaptación de contenidos. Pienso que siempre de la mano debe haber una base y lo demás lo tenemos que ir construyendo nosotros sobre esa base, porque es la única manera que puedan medir los resultados ¿cómo? La validez de los objetivos, ¿ok? Bueno, mire, ya me acaban de decirte que Ok. solamente 5 minutos para culminar. Ah, bueno. Me permiten estas dos láminas y el señor Leonel puede intervenir, ¿ok? Sí. Ok. Entonces, bueno, para finalizar, la relevancia para el pensamiento occidental en la educación. Entonces, desde dos puntos de vista, en la ética y la formación moral y en el enfoque dialéctico y razonamiento. Esto es como un resumen, ¿sí? La preocupación de Sócrates, Platón y Aristóteles por la ética y la formación moral ha dejado una marca profunda en la educación occidental. La idea de que la educación debe contribuir al desarrollo ético y moral de los individuos sigue siendo relevante y lo será por siempre. En cuanto al enfoque dialéctico y razonamiento, el método dialéctico de Sócrates, así como la importancia que Platón y Aristóteles le dieron a la razón y a la argumentación, han influido en la pedagogía occidental.
el énfasis en el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, tiene sus raíces en estos filósofos y son las bases que deben ir de la mano de nosotros como constructores de conocimiento. Bueno, les doy las gracias a todos por el encuentro de hoy. Me siento más tranquila porque ya están todos matriculados. Aquellos alumnos que todavía les presente algún problema con el aula virtual, pueden escribir por el grupo de filosofía, ahí están todos los coordinadores, entonces para que ellos le den solución lo más pronto posible. Se reprogramó la asignatura, las entregas de las actividades, entonces vamos a estar más tranquilos, ¿ok? Bueno, cualquier duda pueden escribir al grupo de filosofía que con gusto uno les atiende, ¿ok?